Muy buenas tardes a todos, ya estamos de vuelta en este espacio de análisis, de reflexión, pero sobre todo de charla sincera y directa. Hoy nos acompaña en Café Milenio el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Bienvenido, secretario. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompañan en esta mesa Azucena, Salvador, Alejandro, Víctor, Carlos. Bienvenidos gracias. Todos. Secretario, pues gracias por estar aquí en este café, justamente. Y quisiera empezar con una pregunta. El presidente en la mañanera ha dicho varias veces esta relación que ha tenido usted y su padre y su madre, sobre todo su madre Aurora y su padre Payambe. ¿Cómo es esta relación? ¿Desde hace cuánto conoce y trabajan políticamente con el presidente Andrés Manuel? Bueno, mi padre y mi madre ya fallecieron. Digamos que la relación de amistad, de cercanía afectiva, pues es una relación que yo heredo de ellos. Mi papá conoció al hoy presidente hace muchos años. Y en una época, pues así lo ha dicho el presidente, en la que muy pocos en Tabasco apoyaban al movimiento que él encabezaba, él lo hizo y eso les permitió trascender en la amistad. Se llevaban muy bien. Ya en los últimos años ya se veían poco, pero sí mucha cercanía, más familiar. ¿Usted cuándo decidió, secretario, o no sé si lo decidió o decidieron por usted, antes del 2021, usted quería ya ser presidente de la República? ¿Lo había pensado o fue orillado por el destape del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Desde cuándo usted sueña con ser presidente? Bueno, yo creo que no hay en México alguien o un político que no aspire a ser presidente de la República. ¿Siempre lo quiso? Yo aspiraba en Tabasco a ser gobernador del estado y tuve la fortuna de que los tabasqueños me eligieron. Dejé inconcluso el trabajo porque acepté la invitación del presidente para estar aquí en la Secretaría de Gobernación y pues lógicamente yo que soy un político pues que ha pasado por todas las escalas de la administración pública, estatal, federal, también, pues eso no es ningún inconveniente. Pues llego a un cargo como la Secretaría de Gobernación, pues uno entiende que hay una posibilidad de intentar construir un camino hacia la presidencia de la República. ¿No lo había externado antes? Para ello no. Pues para ello deben de conjuntarse diversos factores. Secretario, ¿qué enseñanzas le dejó su paso por París, los estudios en ciencia política, en derecho comparado? Es decir, ¿qué enseñanzas, qué habilidades políticas le dejó, qué visión del mundo? Bueno, yo le diría que una cosa es lo que uno aprende en la escuela y otra la que uno aprende en el territorio, en la relación, en la cercanía con la gente, en la manera de ir construyendo espacios políticos. A mí no me gusta hablar mucho de esa etapa de mi formación profesional, la dejo ahí como una etapa en la formación profesional. Tuve la fortuna de haber podido estudiar fuera del país y desde luego que te deja muchas enseñanzas de vida, formacionales, pero eso forma parte pues de la historia que uno ha venido construyendo. ¿Y marca alguna diferencia entre su estilo y el del presidente López Obrador? No, ninguna, porque mi estilo no está orientado por lo que yo haya podido estudiar en el extranjero, ¿no? A propósito de lo que decía Oscar y de la relación que se construyó desde hace muchos años, pues el presidente se ha referido a usted como su hermano. Y se entiende que es una relación de hermandad más allá de la que incluso podría tener con Claudia, con Marcelo, las otras corcholatas. ¿Se ha visto usted? ¿Se ha visualizado de que su hermano, el presidente López Obrador, le entregue la banda presidencial? ¿Y cómo es esa relación? Porque seguramente hay mucha confianza entre ustedes. Ya han platicado de este tema. Bueno, desde luego que para que me hubiese designado o ofrecido ser secretario de Gobernación,
pues es requisito indispensable la confianza, la cercanía, no nada más afectiva, sino política, la identificación en cuanto a objetivos. Y yo asumo que, como decía un poeta tabasqueño, Carlos Pellicer Cámara, pues yo soy ayudante del campo del sol y soy un instrumentador de la política del presidente, de las decisiones que el presidente toma, de las instrucciones que nos da. Y eso es a lo que yo me dedico todos los días. ¿Es su corcholata o es su tapado? Mande. ¿Es su corcholata o es su tapado? Pues ahorita son los tiempos del presidente de la República, así que no soy ni lo uno ni lo otro. ¿O podría ser el Mújica? Mande. ¿El Mújica? Pues esperemos a ver. ¿Se vería en ese papel usted como el continuador? Mire, yo hoy me veo como la gente, el político quizás con la mayor cercanía del presidente, y mi tarea la trato de cumplir a la perfección. Por eso intento no descuidar detalles de la gobernabilidad. ¿Pero se siente el favorito? Mande. ¿Se siente usted el favorito? Mire, yo creo y soy un convencido, hay que esperar los tiempos. ¿O es el plan B? No. Todo Plan B, llega a su tiempo, tiene sus Oiga, momentos. secretario, déjeme preguntarle dos cosas. Se asume como presidenciable, ¿cierto? Es decir, no estamos hablando un lenguaje diferente, usted y nosotros. No, Usted va a ser candidato a la presidencia, quiere ser candidato a la presidencia por Morena, ¿cierto? Mire, yo voy a ser presidente y voy a ser el que continúe la transformación, que consolide la transformación. Usted va a ser presidente Sí. de la República. Aunque me multe el INE. La siguiente pregunta entonces es, ¿va a ser el heredero del presidente o va a ser un presidente distinto, independiente? El presidente ya les va a dejar tareas, el presidente dice voy a mandar 3 reformas antes de irme, y usted solamente va a ser su ejecutor o va a ser un presidente con Mire, personalidad yo creo propia? que la transformación del país que inició el presidente López Obrador debe de continuar, debe de consolidarse. Se ha avanzado muchísimo, pero desde luego que todavía es largo el trecho para que queden plenamente consolidadas. Yo comparto las decisiones, no nada más las decisiones políticas, sino la planeación política del presidente. Y yo creo que el hecho, por ejemplo, que él haya anunciado que va a presentar en la próxima legislatura 2 o 3 iniciativas que coadyuvarán sin ninguna duda que esta transformación se consolide, pues es parte del legado del presidente, así como tenemos hoy los mexicanos, por ejemplo, programas sociales, pues eso es un legado. O sea, usted no hay nada del que no esté de presidente. acuerdo con el presidente, nada. No, yo comparto la visión del país del presidente y no la comparto de ahora porque sea el secretario de Gobernación, pues sí, lo hemos acompañado durante muchísimos años, nos ha tocado construir con él. A mí me tocó en alguna época, por ejemplo, pues ser el coordinador de toda la circunscripción en el sureste del país en la elección del 2006, y entonces pues andaba uno en los pueblos, cuando muchos no creían en el hoy presidente, pues éramos varios miles de mexicanos que andábamos haciendo la tarea. ¿Usted va a ser presidente? ¿Se asume como un heredero de la política de López Obrador? No, yo aspiro a ser quien consolide, quien continúe con la obra de transformación del presidente López Obrador. Es una extensión del gobierno de López Obrador desde compartir los mismos pensamientos, no bajo la sumisión del presidente López Obrador. Pues yo creo que el presidente López Obrador pues ha marcado no nada más a una época o a una generación, ha impreso su sello en la vida política del país, y que quienes lo acompañamos de larga data, pues seguramente estamos comprometidos a continuar con esa labor de transformación. Pero ¿cuál es el sello que usted le quiere poner o usted le pondría a la presidencia? El sello de Dan Augusto No, López, bueno, la pues diferencia, porque vemos algunos carteles, bardas que dicen estamos a gusto con López, pero para el que no está a gusto, ¿qué le ofrecería a usted? Bueno, yo creo que en su momento pues habrá que trabajar en algunos temas en los cuales pues debemos de seguir construyendo. Por ejemplo, este gobierno ha hecho muchísimo más
que las últimas 4 administraciones en el asunto de obras de infraestructura hidráulica. Es algo que a lo mejor no se ve o no se sabe, pero los números ahí están, las presas del Cuchillo, el acueducto del Nayar, por citar algunos, el acueducto de la zona metropolitana de Monterrey, el programa de agua saludable para la laguna, las plantas desalinizadoras en Los Cabos, las que van a iniciar ahora la construcción en Baja California, en la zona de Tijuana y de Rosarito, por citar algunas. Y creo que debemos de profundizar en eso, en invertir en la infraestructura para que haya agua suficiente para consumo humano. Digamos, es profundizar lo que ya empezó, claro, mira, pero algo en particular que usted vaya hoy hay a poner problemas, cuando llegue. hay problemas de escasez de agua en Baja California Sur, en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, en una parte de Coahuila, en Nuevo León casi en su totalidad, en una parte de Tamaulipas, en una parte de Aguascalientes, una parte de Sinaloa y de Sonora, gran parte de Sonora. Nayarit quizá no tiene problema de escasez, pero tiene un problema de contaminación grave que hay que atender. Una gran parte del territorio de Jalisco enfrenta hoy escasez de agua para consumo humano. Empiezan ya a haber problemas en Guanajuato, en Querétaro. Pero digamos, ¿eso le interesa a usted, resolver la crisis de agua en el país utilizando esta infraestructura hidráulica? Tenemos desde luego que continuar con la obra de transformación, con la obra hidráulica del presidente de la República, y tenemos que ir a destinar recursos para garantizar, Oiga, secretario, por ejemplo... pero antes de ser presidente hay que ser candidato. Y para ser candidato van a llevar a cabo las encuestas. ¿Qué opina usted de las encuestas? ¿Le favorecen, no le favorecen? Mire, ¿Esa va a ser su apuesta? ¿Cuál va a ser para poder ser candidato? Yo he resultado triunfador en los procesos internos en los que me he presentado para senador y para gobernador, y fui electo mediante el método de la encuesta. El método existe en los estatutos del partido y yo me voy a sujetar a... ¿Una encuesta o 2 o 3? Pues eso lo decidirá la Comisión de Elecciones del partido. Lo que decide usted lo acepta. Y la de dirigencia nacional. Pero ¿cómo se siente usted? Porque en Tabasco lo conocían mucho, tiene una larga historia. En México, desde que es secretario de Gobernación, tiene una mayor exposición. Ha suplido usted al presidente cuando se ha ausentado en las conferencias mañaneras. Y por ahí ya me ha tocado ver que hay 4, no sé, 5 encuestas que dicen que ya alcanzó o quizá rebasó al canciller Marcelo Ebrard. ¿Es así? Bueno, la mayoría, sino por no decir todas, las encuestas esas que hacen públicas, pues están, como se dice comúnmente, cuchareadas. Yo tengo la seguridad en lo que hago, en lo que represento, y no tengo ninguna duda del proceso. ¿Usted tiene encuestas propias? Alguna, una o dos. ¿Qué le dicen? ¿En dónde va? Pues las encuestas que yo tengo realmente nos dicen, a ver, el secretario de Gobernación hace bien esto o hace... Pero de conocimiento. No, de esas no. Pero no tiene... No, de esas no tengo, porque... ¿Entre corcholatas no? ¿No tiene no encuestas tengo, entre corcholatas? No, fíjense que no. Pero cuando dice que están cuchareadas, entonces ya va usted en primer lugar. Mande. Cuando dice usted que están cuchareadas las que hemos visto, entonces ya... Yo casi no las veo, escucho a veces que me dicen, pero por los que escuchan pues es evidente que obedecen a intereses, entonces pues eso es el cuchareo famoso. Entonces me dice, las encuestas como las que proponga Mario Delgado o la dirigencia del partido, los tiempos igual, debate sí o no. Miren, le voy a poner un ejemplo regresando a lo de las encuestas. Hace 5 o 6 años, cuando teníamos tiempo, pues veíamos las encuestas que se hacían públicas rumbo a la elección de jefa o jefe de gobierno aquí en la ciudad, y yo no recuerdo que hayan publicado los medios de comunicación una donde dijeran que Claudia iba en primer lugar. Todas ponían sin ninguna duda a Ricardo muy por encima de todos. La sorpresa es que se hace una encuesta de acuerdo al método o a lo que la Comisión Nacional de Encuestas había propuesto,
Y resulta que quien todas las encuestas de los medios de comunicación ponían en primer lugar, creo que terminó en el cuarto. Y por eso se Entonces iba a molestó aceptar Ricardo Monreal. el resultado. Se molestó, pero pues la realidad te dice que ahí está el resultado de Y una la- encuesta. A mí me tocó, fíjense, ahora que yo perdí una encuesta en Tabasco en el 2012, finales del 2011, me invitaron a participar en la encuesta para elegir al candidato a gobernador y me la ganó Arturo Núñez. Creo que él ganó 3 preguntas, yo gané 2 y Óscar Cantón, que era el otro participante, ganó 1 y Que bueno, será con pues PRD, ¿no? uno estábamos en el PRD y uno pues acepta el resultado. En este caso, ¿deciden las encuestas o el presidente? No, pues es claro y el mismo presidente lo ha dicho. Pero es y el difícil, método ¿no? está ahí en el estatuto. Por eso va a del aceptar, partido. si las encuestas no le favorecen, va a aceptar sin ningún Pues yo problema. lo que crees que me creo favorecen. es que me favorecen y que vamos a ganar la encuesta. Oye, Es en que- caso de que no, ¿cuál corcholata le gusta? Mande. En caso de que usted no gane, porque es una posibilidad. Bueno, depende de quién piensa en esa posibilidad. Yo solamente veo una posibilidad y es la de que Solamente veo voy una a posibilidad ganar la encuesta. de ganar. Antes Monreal era el compañero rebelde, lo llamó alguna vez, ¿no? El compañero rebelde, ahora es Ebrard, el compañero rebelde. Bueno, yo dije de Ricardo eso en alguna ocasión y el otro día que platicamos, reíamos de eso, pero pues cada quien tiene su estilo, cada quien intenta construir sus escenarios y todos mis compañeros pues, tienen... ¿Ya se le quitó lo tienen rebelde a el Monreal? respeto. No, sí tiene su dejo de rebeldía, pero pues eso no lo hace ni más ni menos, creo que es un compañero Pero que... lo tenían enfriado, creo secretario, que- ¿sí lo enfriaron? Creo que no, pues es público que nos reuníamos cuando menos una vez a la semana, intercambiábamos. Él mismo dijo que le hacían caso a usted y no a él. No sé. Sí, lo dijo, le hacen... Aquí el problema es que las corcholatas ya están muy adelantadas y los senadores le hacen caso al Bueno, secretario eso y no a lo mí. debe haber dicho en tono de Pues ya no de sabemos, broma. porque dice una cosa y otra, pero Ah. lo dijo en algún momento. Bueno, yo me aprecio de conversar con todos, no nada más con los senadores de Morena, así que no con los 120. Pero usted operó su regreso a Palacio hace 2 semanas. Usted arregló la reunión que hubo de senadores y que fue Monreal. Bueno, no sé a qué se refiere. No, pues bueno, pues es parte de mi trabajo. Pues sí, el presidente me tiene ahí encargado de la política interna y parte de la política interna del país pues es construir buenas relaciones con Pero todos usted los también ha sufrido una legisladores. metamorfosis, no sé si usted sea consciente de eso, o al menos públicamente, porque su figura no era tan pública cuando era gobernador, o en otros cargos, desde que es secretario de Gobernación es muy pública, y se hablaba mucho de un secretario de Gobernación muy reservado, muy ecuánime, muy callado, y de pronto sufrió una metamorfosis. De pronto se parece mucho al presidente. Le voy a mandar de regalo mañana el libro de Kafka y a ver si me explica eso. La metamorfosis, no coincido con lo que usted dice. Pero bueno, pues a veces en mi trabajo me toca momentos en que hay que jugar de cara a la galería, como dicen los clásicos, o hacer política pública con una mayor exhibición que otra. ¿Usted cree en la mano dura, secretario? Yo creo en hacer las cosas bien. Ahora le pregunto la siguiente, porque como encargado de la política interior usted sabe mucho, el secretario de Gobernación siempre está muy bien informado. ¿Cómo ve a la oposición? ¿Le preocupa de cara al 24? Bueno, yo creo que están haciendo su luchita, los veo dispersos. Dicen los que saben de números que si hoy fuese la elección, el candidato de Morena ganaría por mucho la presidencia, que Morena ganaría la mayoría de las gubernaturas, de las 9 gubernaturas en disputa el año próximo y desde luego la mayoría en las cámaras. Creo que no han alcanzado a encontrar su identidad, que lo han intentado, no es fácil, pues la conjunción de intereses en ¿A quién le torno a un gustaría bloque tener enfrente en la opositor. boleta? ¿A quién le gustaría? Supongo que alguien inteligente, con personalidad, que sea un reto. ¿Ve a alguien en la oposición? Mire, yo creo que todos quienes participan en política pues son mexicanos inteligentes, preparados, con los que puedo yo o podemos tener diferencias ideológicas, incluso
profundas, pero que merecen respeto. Pero Coincido con ellos. pareciera que el real asunto va a ser en Morena, o sea, la real elección va a ser en Morena y el riesgo ahí está el de la ruptura. Luego de la reunión ahí en Palacio Nacional, pues se aceleraron muchos, hasta Marcelo Ebrard le dijeron, a ver, tranquilízate, ¿ve riesgo de ruptura después de la selección del candidato? No, yo no lo veo, yo creo que tenemos que seguir unidos. Miren, para que la cuarta transformación se consolide, requiere de unidad, de lealtad y de muchísima convicción y compromiso. Si usted es el elegido de esa encuesta... Tampoco lo duda. No, yo no sé si lo dudo o no, tendremos que ver el resultado. Compite contra Marcelo Ebrard, Carlos Sheinbaum, Ricardo Monreal. Si usted resulta el ganador ahí, ¿qué papel les daría a ellos justo para prevenir una ruptura? ¿Les ofrecería un cargo? ¿Cómo los ve? ¿En qué posición? Yo creo que no es momento de egoísmos y que quienes estamos en esto y participamos, somos parte de un movimiento, algunos podemos decir que en mayor o menor medida, pero todos formamos parte de un movimiento y estamos aquí porque creemos en ello, porque creemos que el país inició ya un proceso de transformación que muchos creyeron que nunca se iba a dar. Entonces es indispensable para que esto se consolide, pues que haya unidad. Pero como usted no duda, y yo no diría, o sea, no es un asunto de cargos. El presidente tiene razón, es un asunto de encargos, de compromiso. Sí creo que tenemos que ir unidos. Aquí no sobra a nadie y no podemos darnos el lujo de... Pero usted ya se ve entiendo como que no quiera presidente. decir el cargo, pero sí los ve desempeñando una función dentro de lo que sigue después de que se ve el presidente López Obrador. Todos somos parte del movimiento de transformación y que todos tenemos el compromiso de Pero en el seguir gabinete, siéndolo. ya usted presidente, en el gabinete, los tres... Es que Uno de jefe de gobierno, uno yo de senador, concibo 5. más que como un asunto de gabinete o de cargos, pues es un asunto de encargos y el mayor de los encargos es profundizar. Pero si usted ya se ve como consolidar en la presidente, porque no lo duda, usted no lo duda ni un segundo, ¿cierto? ¿Habrá pensado, me gustaría un secretario de Gobernación como quién? Monreal, Bueno, yo creo que Marcelo, no sé. desde luego que como en el ajedrez uno pues debe Ya de deberá tener su una Adán Augusto visión como el presidente. y debe de ir construyendo los escenarios, pero todo tiene su tiempo y cuando eso llegue pues seguramente habrán varias mexicanas y mexicanos que nos acompañarán. Ahora, sí contéstemelo, por favor. O sea, su tiempo y todas esas cosas, lo entiendo, es política. ¿Va a vivir en Palacio Nacional? No es política, es la realidad. ¿Va a vivir en Palacio Nacional? Mire, hay cosas más importantes. No, pero o sabe que cosas sí en sí las importa. que hay que pensar. ¿No? Sí cuenta, va a vivir en sí, Palacio. pues eso no tiene la mayor importancia. Entonces, no tiene, ¿va a vivir o no? como Ahí. decía el clásico, ni malo ni bueno. ¿Por sino qué? todo lo Ahora contrario. hablemos de otra cosa, de No, cómo pero vamos a tenemos seguir tiempo, tenemos fortaleciendo los programas sociales. Eso no tiene, ¿No sabe si va a vivir en Palacio Nacional? pues en estos momentos eso. ¿Va a viajar en vuelos importante. comerciales como el presidente? Pues no diría, no tengo por qué no hacerlo. Bueno, ya que estamos hablando del futuro. ¿Va a seguir con las conferencias matutinas? Sí, claro. A lo mejor ajustamos un poquito menos de tiempo, pero sí vamos. O se va a levantar Un más poquito tarde, más tarde, quizás, ¿no? quizás. Porque sí. No, nosotros tenemos la costumbre de despertarnos muy temprano allá en el trópico, pues no puedes Por el calor, dormir claro. hasta muy tarde. Ahí, por ejemplo, se despiertan para la reunión de seguridad actualmente. Sí. ¿Seguiría ese plan, el tema de seguridad que el propio Sí, presidente claro. ha dicho es un reto que yo no he podido resolver? ¿Usted tiene un plan para la seguridad? Bueno, yo creo que el presidente lo está resolviendo, que pues los números nos señalan que hay una baja en la Mínima, incidencia delictiva, ¿no? Hay una sensible, una importante baja, por ejemplo, en la gran mayoría de los delitos de alto impacto. El secuestro trae una reducción de más o menos 62-63%. El robo a casa habitación, el robo de vehículos igual trae una baja del 68%. El robo de autotransporte, aunque tenemos todavía algunos espacios
donde estamos dando la batalla para bajar la incidencia en ese delito, algunos tramos carreteros. Es prácticamente nulo el robo al transporte de carga ferroviario, por ejemplo. Traemos una baja ligera, pero baja al fin en cuanto al homicidio doloso o a los homicidios. Sí, esa me refería yo, esa es la que es mínima, no la de homicidio. Pues es mínima porque pues el país venía en una espiral de complicidad, de corrupción, de política pública equivocada. De ser presidente usted ya no va a poder culpar al pasado, porque el pasado será López Obrador. Fíjese que yo voy a ser presidente no para culpar al pasado, sino para terminar de consolidar esta obra de transformación. Ahora, sin dejar de lado, ¿cómo ve el secretario de Gobernación el tema en materia de combate al narcotráfico? ¿Cómo ve al cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Cómo ve al cártel de Sinaloa? ¿Y cuál sería su política pública frente a estas organizaciones tan poderosas? Mire, yo soy parte del Gabinete de Seguridad y si ustedes me lo permiten, pues permítanme reservarme la opinión en ese tema. Creo que la política que se diseñó para convertir el narcotráfico y la delincuencia organizada yendo a combatir la causa más que el efecto es la adecuada para el país. El país estaba hecho pedazos y por eso le digo, pues tenemos que seguir consolidando. ¿Y no haría algo para en su momento, cuando pase el tiempo que de la ley se reformó, poder ir regresando al ejército, a los cuarteles, poco a poco? Miren, ese es un tema que desde luego que en algunos sectores de la población levanta mucha suspicacia. Hoy por hoy no hay un cuerpo profesional mejor preparado, más honesto, mejor capacitado, mejor formado, como el de nuestro ejército, de nuestras Fuerzas Armadas. Y yo prefiero, y se lo digo con toda franqueza, trabajar muy de la mano con todos ellos y que nos ayuden a ganarle la batalla a la delincuencia organizada, al crimen organizado, a ganarle la batalla por la seguridad, porque la principal obligación de un gobernante pues tiene que ser garantizarle al ciudadano la seguridad en su persona, en sus bienes, en sus posesiones e incluso a sus derechos. Lo que pasa es que en torno a ese tema ha habido demasiada manipulación. Pues miren, el ejército mexicano es un ejército de paz. ¿Saben desde cuándo no participa el ejército mexicano en una guerra? Desde la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201, ni estamos invadiendo, ni estamos países extranjeros, digo, no nos hemos ido a guerrear en la frontera con Guatemala o con Belice, mucho menos al norte del país. Es un ejército que afortunadamente se ha venido modernizando, ha venido evolucionando y hay dentro del ejército mexicano ya mexicanos leales y honestos que están preparados para coadyuvar en las tareas de seguridad. ¿No habría ninguna pública. Modificación a la estrategia de seguridad? ¿Ninguna? ¿Tal cual? No, yo creo que la estrategia de seguridad es la correcta. Pues a lo mejor termina uno destinando más elementos o reforzando algún estado, algún municipio, algunos puntos. Y hay que ir, sí, trabajando para que el día de mañana se recuperen las policías municipales. ¿Se siente responsable, secretario, del fracaso de la primera parte del Plan B? No, yo creo que los magistrados, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se excedieron, que emitieron un fallo político donde utilizaron facultades que a todas luces no tienen. Pues sí, la Constitución dice que es obligación de legislar de los legisladores, no de los ministros. Pero de cuidar que la ley se cumpla desde la Corte. Pues la ley se cumplió, lo que pasa es que ellos lo interpretaron de otra manera y es lamentable que ellos sigan actuando. Pero fueron 9, fue una
gran mayoría. Y pudieron haber sido 11, pero eso no quita que no hayan actuado respondiendo a intereses y tomando decisiones políticas. Ahora, ellos no hablan tanto de la ley, hablan del procedimiento, de cómo se hizo. Usted conoció la ley antes, ¿no? Dicen que estuvo en su oficina, en su escritorio antes, y usted publicó una fotografía en Twitter, ahí revisándola. La mandó a la Cámara de Diputados, pero dicen, pues los diputados de oposición no la conocieron. La conoció el secretario de Gobernación, pero los diputados de oposición no, y por eso de ahí vino una todo orden, el secretario, desacierto. porque no había manera. No, yo creo que tiene equivocada la información. Tan la conocieron los diputados de oposición que la debatieron porque hubo debate en la Cámara. Lo que la Corte dijo, y repito, es indebido, es que se había violado el procedimiento porque no se había turnado a comisiones esa Ley General de Comunicación Social, sino que habían decidido en el Pleno o en la Junta de Coordinación Política, que se le dispensara de trámite y que pasara al Pleno y que ahí se debatiera y se votara. Pero si revisamos todo el marco jurídico del Congreso mexicano, pues tienen los legisladores facultades para hacer eso. Donde no tienen facultades, pero no fue el caso, es cuando se trata de iniciativas presidenciales, pero cuando se trata de iniciativas de un legislador o de un grupo de legisladores, la ley faculta para que pasen directamente. ¿No le dan ninguna legitimidad a la Suprema Corte? Yo creo que ese es uno de los grandes pendientes de la nación, que tenemos que ir a profundizar, hacer una profunda revisión. Hay que disolver del la Corte. Poder Judicial. Pues habría que analizarlo, pero tiene que ser a profundidad, está podrido. De los Así que, se lo de los digo, 11 el que hay. Poder Judicial, usted pregunta en la calle a un ciudadano si tiene confianza en los jueces y le van a decir que no. Y bueno, si hay encuestas que dicen lo contrario, que sí le dan un peso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, yo ya le dije cómo se genera. Que dicen que los también está legisladores son muy mal evaluados. Hay grupos de interés ocupados en generar percepciones que ¿Cuáles no son esos ciertas. grupos de interés, secretario? Pues hay intereses políticos y hay intereses económicos. ¿A poco ustedes no saben que ahí en la Suprema Corte se merca con la justicia? ¿A poco no saben ustedes que se dictan sentencias a modo? Ahí yo les puedo aquí mencionar 10, 15 casos de... ¿Y por qué no lo denuncian? ¿Por qué no lo denuncian? Sí, lo hemos denunciado, ¿cómo no? Pero ante la Bueno, Fiscalía... miren, no fue lamentable lo que pasó el año pasado con un asunto en el que hicieron público ellos una serie de acuerdos en los puritos para emitir una resolución, y así como eso hay muchas. Entonces, la opción del juicio político contra los ministros, ¿esa seguiría latente, sigue viva? Bueno, yo creo que es una opción y un derecho que tienen los legisladores de presentarla, y habrá que revisar si en estos momentos tienen las condiciones Sin para posibilidades de que presentarla, prospere, para por lo esto menos fuera ahora, ¿no? procedente. Pero dice el presidente que los haría mártires a los ministros. Bueno, pues podrían intentar martirizarse, es una de las posibilidades. En todo caso, los legisladores habrán de revisar si es o no procedente. Pero sí, esto sigue la línea, secretario, y usted lo ha visto y lo ha tratado, de que aquello que no se pliega a los intereses del gobierno es algo que debe desaparecer, algo que debe transformarse. Pero ha pasado con el INE, pasó con el INAI y ahora con la Corte. Se habló del Tribunal Electoral también. No, eso era en el pasado. Yo le voy a decir algo. Lo que pasa es que tampoco se lee, pero nunca fue la intención de las iniciativas que el presidente envió a la Cámara el desaparecer el INE. Eso fue una estrategia mediática y político de un grupo de mexicanos, de Claudio X González, de José Ramón Cosío y de políticos de viejo cuño. Si era esa la narrativa que está comentando, entonces, ¿cuál era la propuesta justamente del gobierno? Pues la propuesta original era que cambiara el método de elección de los consejeros electorales, que por cierto hay que felicitar a los legisladores porque, cumpliendo estrictamente con lo que mandata la Constitución, intentaron construir una mayoría
las 2/3 partes, y como no se pudo, pues fueron a un proceso de insaculación que nadie cuestionó de manera impecable, y hoy tenemos a un instituto electoral consolidado. Pero hay una revisión previa de perfiles, es diferente. Ah, no, bueno, pues... Es diferente al voto popular o al voto ciudadano. Pero bueno, pues para llegar al voto popular también puede haber una revisión. Una revisión. Claro, tú abres una convocatoria y dices, vamos a elegir un comité técnico que va a evaluar a los, no sé, 4,000 mexicanos que se inscriban para ser consejeros electorales. Y marcas etapas de procedimiento y llegas hasta 10 o 20 nombres que son los que irán a la boleta. Seleccionados por expertos y esos van a la boleta. Claro, sí. Y hablando Y lo mismo puedes hacer con el Tribunal Electoral, y lo mismo tienes que hacer con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La gente en la calle sabe que ha sido reparto de cuotas. Yo recuerdo que ahora, a propósito de la designación de 4 consejeros del Instituto Electoral, pues no faltaron quienes se acercaron con la propuesta de que, oye, ¿por qué no ustedes 2 y 1 y 1? ¿O por qué ustedes no 3, pues, y dejen no 1? Pero nosotros no actuamos de esa manera. Nosotros creemos que es necesario democratizar la vida pública nacional, y eso pasa por... Pero ¿cómo harían campañas, digamos? Si quieres ser ministro de la Corte, ¿cómo harías una campaña? Pues hay que revisar. Que te financie el crimen organizado, un partido, un empresario. No hay que ver fantasmas donde no los hay. Yo sí le digo con todo respeto que pudiera ser, a ver, de determinado tiempo del que el Estado dispone en la televisión, se le ceden tantos minutos a cada aspirante a ministro de la Corte, a cada aspirante a presidente del Tribunal Electoral o a magistrado del Tribunal Electoral, y eso sería una manera de difundir el programa. Y que los mexicanos vayan conociéndolos como conocen a cualquier candidato. Yo no veo por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga que seguir siendo el monopolio de una élite dorada. Pero pues hay que democratizar la vida pública, y eso pasa porque cualquier mexicano... Élite dorada a la que pertenecen Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz. Todo. Pues es una burocracia dorada. Y de estos 11 que están, ¿habría alguno que se salvaría, que podría contender? ¿Ve alguno que pueda estar en la boleta eventualmente? Bueno, yo creo que no podría hacerlo ninguno, porque pues no puede haber reelección de los ministros de la Corte. Entonces, pues sería inviable ya la candidatura de cualquiera de ellos. Bueno, depende cómo modifiquen la Constitución y las reglas que pongan, ¿no? Los pero que no aún hayan así concluido la su periodo podrían Constitución no puede ir violando el principio Ahora, de la no reelección. Bien, eso es al futuro, lo que a lo mejor le toca si usted es el próximo presidente. Actualmente en su dependencia está el Instituto Nacional de Migración. Tenemos una fuerte crisis migratoria. Está Francisco Garduño aún al frente del Instituto Nacional de Migración a pesar de ese incendio, a pesar de que ya hay un proceso abierto en su contra. ¿Haría algún ajuste usted actualmente en el instituto? Salió sobre la línea a decir que lo iban a cambiar, se iba a cambiar de nombre, y no se ha anunciado nada. Bueno, yo creo que la política pública migratoria de este gobierno ha sido la adecuada. Se mantiene la tradición de nuestro país como un país de asilo. Es un país donde hay respeto a los derechos de los migrantes, donde se trata de garantizar su estadía o su tránsito por el país. Desafortunadamente podríamos decir son los menos los que buscan quedarse en el país para integrarse a la vida productiva. La mayoría pues intentan cumplir el sueño, que es el de llegar a la frontera para poder cruzar. Es lamentable que se haya dado la tragedia allí en Ciudad Juárez, más a responsabilidad humana que a un error de otro tipo, y por ello se inició una averiguación en la Fiscalía General de la República. Hay funcionarios o exfuncionarios ya vinculados a proceso por delitos que ameritan pena corporal o prisión preventiva. Pero ¿por qué no asumir una responsabilidad política? ¿Por qué no corrió a Francisco Garduño? ¿Por qué se mantuvo la misma política de lo que ha pasado en otros fracasos como el Segalmex, como el Insabi? ¿Por qué mantenerlo allí? Le voy a decir algo. La Fiscalía General de la República encontró algún indicio, digamos así,
o a juicio del fiscal Garduño, cometió una omisión en el cargo. Ese delito, una vez que sea emitida la resolución, si él es hallado culpable, incluso lo inhabilita. Lo inhabilita, pero en tanto eso no se dé, aunque la Fiscalía argumente, y eso hay que esperar, la resolución de ningún juez, pues tiene derecho al legítimo proceso. Yo creo que Garduño ni tenía la llave, ni tendría por qué haber estado pegado en un monitor las 24 horas del día viendo en qué momento se iba a dar un incidente. En la cadena de mando, en la cadena de responsabilidades, pues forma parte de todo este proceso que se está haciendo. ¿Cómo ha visto? Si el juez determina que Francisco Garduño tiene alguna responsabilidad, pues seguramente la sentencia lo inhabilitará y le impondrá una pena corporal, pero en tanto eso suceda, Garduño, como cualquier ciudadano mexicano, puede seguir desempeñando. Pero se había dicho que se iba a cambiar el instituto, que iba a haber una nueva figura, que Solalinde lo había propuesto. A usted no le dieron. Bueno, Solalinde no es funcionario del Estado mexicano o funcionario de gobierno, es un mexicano que merece, que tiene el respeto, la admiración de muchos. Yo platico con alguna asiduidad con él, pero él no rige ni es responsable de las políticas. O sea, lo que dijo es mentira, públicas no es del así. país. No, yo no digo que sea una mentira como tal. Creo que es el deseo de un mexicano o la propuesta de un mexicano de ir hacia una evolución de la política pública migratoria. Pues esperemos ahora. Hoy, por ejemplo, hay momentos complicados por el se acaba el título 42 de la terminación del título 42, y la primera instrucción que todos los que formamos parte de esa área de gobierno es la de coadyuvar para Pero entonces, hacer. ¿no ve pronto un cambio del Instituto Nacional de Migración, una evolución? ¿Todavía no? Pues habría que ir viendo cómo se desenvuelven los acontecimientos. Secretario, hay que seguir trabajando de manera coordinada en la atención a los migrantes. Participa la Secretaría de Salud, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el DIF nacional, un organismo que se llama la Comar CIPINA, también. participa la Comar, participan varios organismos del Estado, participa la sociedad. El DIF con los niños. Sí, claro. La CIPINA atiende más a los niños que el DIF, y yo lo que creo es que todas esas instancias tenemos que seguir trabajando de manera. ¿Y cómo ha visto, coordinada? secretario, el desarrollo de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila? ¿Y por qué no han ido las corcholatas a apoyar a algunos de estos estados? Bueno, yo hablo por mí. Ahí sí los multa el INE. Fíjense que yo acompañé a Delfina a su último evento de precampaña, un domingo, como me lo permite la ley, en Texcoco. Desde luego que observante, no hice uso de la palabra. Yo les pedí que no me presentaran, que mucho menos me presentaran como secretario de Gobernación, porque no iba yo con ese carácter. No pronuncié ningún discurso, no hice ninguna declaración, simplemente fui a manifestarle de manera personal mi apoyo a una compañera de partido. ¿Se puede ser secretario de Gobernación de lunes a sábado? Yo creo que el secretario de Gobernación tiene derecho, como lo tienen todos los ciudadanos los domingos, en la mañana o al mediodía, en acudir a un evento político, guardando siempre, es verdad, las formas que previamente los organismos electorales han delimitado. Fui otro día, por ejemplo, otro domingo, a acompañar a Armando Guadiana a su registro. Estuve allí con él, me invitaba a subir al templete, y yo le dije que no, que iba a acompañarlo nada más, y lo acompañé incluso a su registro, formando parte del público, y voy a ir este domingo a acompañar a Armando, a darle un abrazo y a manifestarle mi apoyo en lo personal, y seguramente iré en las próximas semanas al Estado de México. Pero ahora lleva una buena relación con Última Guadalupe ronda. Tadei, ¿no? Sí. Es una relación muy diferente con la actual presidenta del INE. Fíjese que
y se los digo aquí abiertamente y viendo a los ojos a los mexicanos, yo la primera vez en mi vida que vi, saludé, crucé una palabra con la presidenta del Instituto Electoral fue de manera personal el día que acudí al Instituto Electoral a la firma de un convenio de seguridad a propósito de las elecciones. Anteriormente a ello, le llamé, conseguí su teléfono, le llamé para felicitarla en cuanto salió electa como presidenta, y le llamé 2 o 3 días después para decirle que estaba pendiente la firma o la presentación de ese convenio de seguridad y que la invitaba a ella y a los integrantes del Consejo a que pudiésemos transitar en un evento protocolario e institucional. Ella me dijo que lo iba a someter o lo iba a proponer al seno del Consejo. Me llamó al día siguiente y me dijo, oiga, fíjese que no hay unanimidad en cuanto a acudir a las oficinas de la Secretaría de Gobernación a la firma del convenio. Si nos gusta la idea de retomar la vía institucional, y entonces le dije, bueno, pues yo le propongo, consulte si nos invitan, pues nosotros acudimos, y sí, acordaron los consejeros invitarnos a las instalaciones del INE y acudimos. Yo todavía tuve la oportunidad de una reunión como de 1 hora con los consejeros. Cosa que no había pasado. Cosa que... Secretario, me deja preguntarle el tema del INAI. Dicen que no quieren desaparecer estos institutos, pero lo mantienen congelado. ¿Por qué no nombrar a los comisionados que faltan? Eso habrá que preguntárselo a los senadores, pero que tienen la obligación de nombrarlos. ¿Usted los llamaría que los nombre? Sí, pero el Ejecutivo vetó también los nombramientos, ¿no? Usted los puede exhortar a los senadores. Un derecho que constitucionalmente tiene el pero no, la culpa de que no haya comisionados no es totalmente del Senado. ¿Desde Café Milenio los podría exhortar a los senadores? Yo sí le digo una cosa. Yo no diría que hay culpas, pero nadie está obligado a lo imposible. Y fíjese, le voy a recordar algo. Un día yo fui a la Cámara de Diputados. Creo que eran las reuniones previas al inicio del periodo de sesiones, y yo ahí les dije a los diputados federales de Morena, del PT y del Partido Verde que recordaran que nadie estaba obligado a lo imposible y que a costa de ceder principios, pues no debía de nombrarse por acuerdo a los miembros del Consejo, y que sosteníamos que debía de cubrirse todo el procedimiento constitucional y que terminaría en una insaculación. Pues no faltó quienes dijeran, columnistas y aspirantes a políticos, que el secretario de Gobernación actuaba de manera política porque no quería la construcción de acuerdos. Pues en este país construían los acuerdos entre el PRI, el PAN, el PRD, repartiéndose los cargos. Yo fui senador, fui diputado federal y vi cómo era uno para ti, uno para ti, uno para ti. Oye, ese no le alcanza, dale la mitad y pónganse de acuerdo. Pues son acuerdos, son negociación, no hay otra forma. Ver, ahora dígame una cosa. Esa es la manera elegante. Lo cierto es que se repartieron el país para todo, con los ministros de la Corte, con los magistrados, con los magistrados electorales, con los magistrados agrarios, con los integrantes del Tribunal de Justicia. Pero no es lo que ha faltado ahora la negociación con los demás partidos, y que es lo que tiene a muchas de las leyes de este gobierno en la Corte. No. La última y nos vamos, nada más quiero preguntarle, por favor, secretario, ¿listos? perdón. ¿Usted podría exhortar a los senadores a que nombren a los comisionados del INAI? No, pues yo no tengo facultades para exhortar a los senadores. Pero usted estuvo ahí en las negociaciones respecto al INAI, respecto a la reforma electoral. Ninguna negociación, fíjese, y se lo voy a decir aquí. Yo platiqué con el coordinador de los senadores del PAN el día que fui al Senado Jicotenca a ser testigo de la entrega de la medalla Belisario Domínguez a una gran mexicana como Elenita Poniatowska. Tuve la oportunidad de platicar con Ricardo Monreal y con Yulen, que es el coordinador de los diputados del PAN, de los senadores del PAN, y le dije, oiga, ¿y por qué no exploran la posibilidad de emitir una nueva convocatoria? Porque con esta evidentemente no se pusieron de acuerdo, y fijen una regla que los lleve a que de un grupo de 10 o de 20 mexicanas o mexicanos terminen insaculando, y creo que todos quedarán contentos. No intenten
pues repartirse. Pero no, la propuesta migaja, no fue porque, una pues, así lo repartición, hemos sino fue el mejor evaluado, fue la última propuesta que se puso No ante sé, la yo mesa. no conozco. y no lo los- aprobaron. Pues no lo aprobaron porque también es derecho de los senadores. Yo creo que pues ahí hay una ruta de salida. Bueno. Que emitan una convocatoria, que un organismo técnico evalúe y vaya filtrando hasta que haya 10 o 20 postulantes y que algunos de estos sean insaculados. Con eso nos vamos. Muchísimas gracias, Muchas secretario. gracias. Muchas gracias a todos por este café. Muchas y nos gracias vemos. a ustedes. Dos Hasta cafés, la próxima. gracias. Nos vemos en el Muchas próximo gracias. café. Gracias.